Las vibraciones en la tierra le dijeron a John Mason todo lo que necesitaba saber. 12 motocicletas se acercaban a su granja desde la carretera del norte. Sus dedos callosos recorrieron la madera familiar de la vieja mecedora de su padre, mientras éste permanecía inmóvil en su porche. A su lado, Shadow, su pastor alemán, permanecía en silencio pero alerta. Los motoristas pensaron que habían encontrado un blanco fácil, un granjero ciego, solo en 80 hectáreas de tierra de Montana. Ya habían ahuyentado a 3 familias de sus tierras este mes, pero no sabían nada del francotirador que había registrado 317 muertes confirmadas en 4 zonas de combate. No podían ver al hombre que había aprendido a disparar solo por el sonido y el instinto después de perder la vista. Estaban a punto de descubrir por qué algunos guerreros heridos nunca dejan de ser peligrosos. Antes de que volvamos a empezar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El amanecer llegó con una sinfonía que John Mason había aprendido a leer como una partitura. El suave susurro de los tallos de trigo bailando en la brisa de la mañana. Vientos del noroeste, buen tiempo en camino. Los grillos seguían cantando sus canciones nocturnas mientras los madrugadores comenzaban su coro matutino. No había depredadores cerca. El sutil crujido de las viejas maderas de su granero asentándose. La temperatura subía, otro día cálido por delante. Las garras de Minuncintos Shadow hacían clic contra el suelo de madera en el interior, acercándose con el ritmo medido que indicaba la hora del desayuno. La rutina del pastor alemán era tan precisa como la de cualquier operación militar, algo en lo que John había llegado a confiar en los 4 años transcurridos desde que perdió la vista. ¿Listo para las rondas, chico?, preguntó John, agachándose para tocar el hombro musculoso de Shadow. La cola del perro golpeó su pierna 2 veces, su código privado. Juntos salieron al porche y las botas de John encontraron sin dudar cada tabla familiar. La granja había sido su salvación después de la explosión que le dejó ciego. Mientras otros veteranos heridos luchaban por encontrar un propósito, John había descubierto que la agricultura activaba todos los sentidos excepto el que había perdido. Sus dedos podían leer la composición del suelo mejor que cualquier medidor de humedad. Sus oídos captaban cambios sutiles en los sonidos de los motores que advertían de problemas en el equipo antes de que se volvieran graves. Vivir ciego le había enseñado que la mayoría de las personas dependían demasiado de sus ojos, perdiéndose la gran cantidad de información que les proporcionaban sus otros sentidos. Había aprendido a sentir la diferencia entre plantas sanas y enfermas al tacto, a oler la lluvia que se acercaba horas antes de que cayera, a escuchar los sutiles cambios en el viento que advertían de las tormentas. La sombra lo guiaba a lo largo de su ruta matutina, pero John ya casi no necesitaba ayuda. Cada paso estaba trazado en su mente con precisión de francotirador. 30 pasos hasta el granero, girar 15 grados hacia el este, 12 más hasta el tractor. Su formación militar le había proporcionado habilidades que se traducían sorprendentemente bien en la agricultura a ciegas. Atención al detalle, cartografía mental precisa y, sobre todo, paciencia. Sonó la campana centenaria de la granja, las 6 de la mañana justo a tiempo. Marta, su ama de llaves desde su regreso, era de confianza como el amanecer. Había sido la novia de la escuela secundaria de su hermano antes de que Danny fuera asesinado en Fallujah, y ahora ayudaba a John en mantener el legado familiar. Sus pasos se acercaban, trayendo el olor a café y pan recién horneado. «El desayuno está listo», llamó, y Tommy Jenkins llamó para ayudar con la cosecha la semana que viene. John asintió, girando la cara hacia su voz. «Bien,
El chico necesita trabajar más que meterse en problemas. Su padre dice que ha estado saliendo con gente peligrosa en la ciudad. Hablando de problemas, la voz de Marta sonaba preocupada. Ha llamado el sheriff Burke. Dice que un club de moteros se ha instalado en la antigua casa de los Miller. Han estado causando problemas cerca de Chester. John apretó ligeramente los dedos sobre el arnés de Shadow. ¿Qué tipo de problemas? Intimidación, sobre todo. Intentan presionar a los granjeros para que vendan barato. Burke dice que están organizados, no son los típicos alborotadores. John asimiló esta información con la misma conciencia, táctica que una vez le había ayudado a analizar la inteligencia en el campo de batalla. Ubicación, momento, metodología, todo contaba una historia si sabías cómo leerla. Acabarán llegando hasta aquí, dijo en voz baja. Siempre lo hacen. Marta contuvo ligeramente la respiración. Había visto esa expresión antes, la que le recordaba que John Mason no era solo un granjero ciego. No te busques problemas, dijo ella. Quizá pasen de largo. John sonrió, pero no llegó a sus ojos ciegos. Quizá, sombra, granero. El pastor alemán lo condujo lejos, con pasos precisos y mesurados. Dentro del granero, los dedos de John encontraron el panel oculto detrás de viejos sacos de pienso. El falso muro se abrió en silencio, revelando un espacio al que no había accedido desde que volvió a casa. Sus manos se movieron sobre formas familiares, componentes de rifles personalizados, munición especializada, equipo de comunicación. Los había guardado con la esperanza de no volver a necesitarlos nunca. Pero la experiencia le había enseñado que era mejor estar preparado. El mundo pensaba que la ceguera lo había vuelto vulnerable, pero en muchos sentidos lo había hecho más peligroso. ¿De qué servían la oscuridad o el camuflaje contra un hombre que luchaba con el sonido y el tacto? Cerró el panel, guardando bajo llave tanto las armas como los recuerdos. Por ahora. Las orejas de Shadow se aguzaron de repente, captando un sonido demasiado distante para el oído humano. John ladeó la cabeza concentrándose. Motocicletas, lejos pero acercándose. No en la carretera principal, sino por el viejo camino maderero. Explorando. Tranquilo, chico, murmuró rascando. La oreja de Shadow. Hoy no, pero pronto. Los recuerdos siempre eran más fuertes por la noche. John se sentó en la mecedora de su padre, escuchando los grillos de la tarde, mientras su mente se remontaba a otra oscuridad, una llena de disparos y charlas de radio. Objetivo confirmado, 1700 metros, ajustar 2 grados por el viento. La voz de su observador, tranquila y precisa. El comandante talibán se había creído a salvo tras 3 capas de seguridad. Pero la distancia no significaba nada para un hombre que podía leer los patrones del viento en la forma en que el polvo se movía a través de las crestas de las montañas. Un disparo. Un muerto. Número 316. La última imagen clara que John vería llegó al día siguiente, un destello cegador cuando el IED detonó. Recordaba el calor abrasador, la sensación de ser arrojado hacia atrás. Los médicos dijeron que tuvo suerte. La explosión podría haberlo matado. En cambio, solo le quitó la vista. La recuperación fue un infierno. Los médicos hablaban de adaptación, rehabilitación, aprender a vivir con una discapacidad. Pero no entendían que un francotirador ciego era una contradicción en los términos. O eso pensaba él. Fue el sargento Chen quien lo cambió todo. El viejo instructor de artes marciales lo visitó en el hospital. Escuchó su desesperación y luego le hizo una pregunta. ¿Crees que tus ojos eran lo que te hacía letal? Chen comenzó a entrenarlo ese mismo día. Las verdaderas armas de un francotirador, le enseñó, son la paciencia, la conciencia y la comprensión. El disparo es solo el acto final.
Empezaron con el sonido. Aprendieron a seguir el movimiento de los pasos, a calcular la distancia por el eco, a interpretar el terreno a través del ruido ambiental. Luego el tacto, sentir las corrientes de aire, detectar las vibraciones a través de las superficies, comprender los cambios sutiles que indicaban movimiento. Sus otros sentidos siempre fueron así de agudos, explicó Chen. Simplemente nunca los necesitó cuando tenía vista. Ahora se convertirán en tus ojos. El entrenamiento fue brutal. Horas de ejercicios de escucha, rastreo de objetivos en movimiento solo por el sonido, aprendizaje para construir mapas mentales completos de su entorno. Pero poco a poco, increíblemente, funcionó. Su última prueba de calificación llegó 9 meses después de perder la vista. Lo colocaron en un campo de tiro, con 5 objetivos a distancias desconocidas. Usando solo el sonido y el sentido del viento, acertó 5 veces en 5 objetivos. No en el centro de la masa. Esos días habían terminado, pero fueron disparos certeros. La vista es una muleta en la que la mayoría de la gente se apoya demasiado, le dijo Chen después. Has aprendido a caminar sin ella. Eso te hace más peligroso, no menos, pero John sabía que sus días de combate habían terminado. Regresó a casa, a la granja familiar, un lugar que sus otros sentidos recordaban perfectamente. Su padre había fallecido mientras él estaba desplegado, dejándolo como único propietario de la tierra que había pertenecido a la familia Mason durante 3 generaciones. La granja se convirtió en su nueva misión. Cada poste de la cerca, cada edificio, cada camino, los cartografió todos, construyendo un modelo mental del terreno tan detallado como cualquier reconocimiento de un campo de batalla. Luego vino Shadow, un perro militar retirado que entendía órdenes en 4 idiomas y podía detectar una amenaza a 300 metros. Juntos desarrollaron nuevas técnicas. Shadow aprendió a dar señales silenciosas a través de la presión corporal y movimientos sutiles. John aprendió a leer las reacciones del perro a través del arnés, entendiendo información compleja a partir de la más mínima tensión muscular. Las pesadillas se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por sueños de campos de trigo y suaves lluvias. Pero nunca dejó de practicar las habilidades que Chen le había enseñado. Todas las mañanas realizaba ejercicios, rastrear el movimiento de Marta por la casa a través del sonido, identificar vehículos por el ruido de su motor, localizar objetos arrojados al azar en el patio. Estad siempre preparados, había dicho Chen. No porque esperéis problemas, sino porque los problemas esperan que estéis indefensos. A lo lejos, el motor de una motocicleta rugió, esta vez más cerca, utilizando la carretera comarcal. Los músculos de Shadow se tensaron ligeramente contra la pierna de John. Los motoristas estaban haciendo un reconocimiento, estudiando la zona, planeando algo. John lo había visto antes, en otra vida, cuando observaba a las fuerzas enemigas sondear las defensas. Se agachó para acariciar la cabeza de Shadow, sintiendo el sutil temblor de alerta en el cuerpo del perro. «Lo sé, chico», susurró. «Creen que la ceguera nos debilita. Que piensen eso, por ahora». Las habilidades que lo habían convertido en el francotirador más letal del ejército no habían desaparecido con su vista. Habían evolucionado, se habían adaptado, se habían convertido en algo nuevo. La oscuridad que parecía un final se había convertido en un arma diferente. El número 317 había sido su último asesinato oficial, pero de alguna manera sabía que no sería su último disparo. El día de John comenzó como una operación militar, con una precisión fruto de años de práctica. A las 5:00 a.m., la nariz fría de Shadow presionó su mano. Primera alarma.
El sistema de calefacción de la casa se encendió a las 5:10 am. Segunda alarma. El coche de Marta llegaría a las 5:30 am, con el crujido de la grava en un patrón que había aprendido a reconocer de todos los demás vehículos. Hora de la inspección del perímetro, le dijo a Shadow, que ya se estaba colocando en posición. La inspección matutina era más que una costumbre, era una recopilación de información. Su oído mejorado captaba todo, desde cables sueltos, de la valla hasta problemas de equipamiento por sus sonidos cambiados. Hoy algo era diferente. La valla de alambre, a lo largo de la línea norte de la propiedad, vibraba de forma extraña cuando la tocaba. «Enséñamelo», ordenó a Shadow. El perro lo condujo a lo largo de la valla hasta que la encontraron. Cortes recientes, trabajo de aficionados. Alguien había estado poniendo a prueba su seguridad. «Marta», llamó cuando ella se acercó. «Tenemos visitas». Sus pasos se detuvieron. «¿Cómo lo sabes?» «El alambre ha sido cortado y vuelto a colgar. Probablemente anoche. Están buscando puntos débiles». Sus dedos recorrieron el metal. 3 cortes, cada uno a unos 2 pies de distancia, probando el tiempo de respuesta. «Los motoristas, sí, cada vez son más atrevidos». Trazó mentalmente el mapa de la sección dañada. A 50 metros de la puerta norte, cerca del viejo roble. Un buen escondite para los vigilantes. Eran profesionales, o al menos tenían formación profesional. Dentro de su taller, John se movía con la misma precisión que una vez había guiado sus disparos. Cada herramienta tenía su lugar, memorizado por el tacto y la distancia. Un ciego no podía permitirse el desorden, ya que podía ser letal tanto en la vida militar como en la civil. La maquinaria agrícola respondía al tacto y al sonido de una manera que la mayoría de las personas videntes no percibían. Un mal rodamiento en el tractor se anunciaba a través de la vibración mucho antes de que se convirtiera en un daño visible. Las condiciones del suelo podían leerse a través de la resistencia contra la hoja del arado. Incluso el trigo le hablaba. Los tallos sanos tenían un sonido diferente en el viento que los enfermos. «Tommy está aquí», llamó Marta desde fuera. John oyó el nervioso arrastrar de los pies del chico, de 17 años, que intentaba hacerse el duro, pero tenía miedo del granjero ciego. Tenía buen instinto aquel chaval. «Hay que reparar. La valla norte», dijo John. «Enséñale cómo hacerlo, Marta. Y Tommy, presta atención a cualquier huella de moto que veas por allí arriba». El corazón del chico se aceleró, así que sabía algo. «Sí, señor. Ayer vi a 3 vigilando la granja desde la loma». John asintió lentamente. Estaban estableciendo puntos de vigilancia. Procedimiento estándar antes de una operación. «Buen ojo, Tommy. Sigue anotando detalles como ese». Sus dedos encontraron el compartimento oculto en su banco de trabajo. Dentro, esperaban las piezas de su rifle personalizado. Las había limpiado semanalmente durante 4 años. La memoria muscular mantenía sus habilidades afiladas. El metal se sentía frío, familiar, como saludar a un viejo amigo. El sutil cambio de postura de Shadow le alertó segundos antes del regreso de Marta. «Tommy está trabajando en la valla. John...» Ella vaciló. «El sheriff Burke ha vuelto a llamar. La familia Miller se marcha. Dice que les visitaron anoche. 3 ventanas rotas y un mensaje claro. Vender o algo peor». Las manos de John seguían moviéndose sobre sus herramientas, pero su mente calculaba distancias, ángulos y rutas de escape. La granja de los Miller estaba a 6 kilómetros al norte. Tiempo de respuesta de los ayudantes del sheriff. 15 minutos como mínimo. Tiempo que tardarían los motoristas en llegar a su granja desde allí. 6 minutos por carretera, 10 por pista. «Marta, necesito que hagas algo. No preguntes por qué.
Sacó una llave de su bolsillo. Un almacén en la ciudad, número 217. Dentro hay una caja marcada como suministros de riego. Tráela aquí. John. Su voz transmitía preocupación, recuerdo. Había visto lo que sucedió cuando Danny fue a la guerra. Ahora estaba viendo a otro Mason prepararse para la batalla. Solo es una preparación, le aseguró. Pero ambos lo sabían mejor. Los ritmos de la paz estaban dando paso a los ritmos de la guerra. Podía sentirlo en la tierra, oírlo en el viento, percibirlo en la creciente alerta de Shadow. Pensaban que la ceguera lo hacía vulnerable. Pero uno no sobrevive a 4 misiones de combate. No se convierte en el francotirador más letal del ejército, confiando solo en sus ojos. Había aprendido hacía mucho tiempo que la verdadera visión venía de usar todos los sentidos, todos los instintos. Los motoristas se acercaban, traerían violencia y se considerarían lobos entre ovejas, pero aprenderían lo que otros habían aprendido demasiado tarde. A veces, los depredadores más mortíferos son los que nunca ves venir. Las motocicletas se acercaban como un trueno lejano, pasando de un estruendo sordo a un rugido deliberado. John las contó por el sonido. 8 motos, cruisers pesadas, escapes modificados. Se estaban anunciando, querían ser escuchadas, querían intimidar. Los músculos de Shadow se tensaron contra su pierna, pero John mantuvo su mano suave sobre la cabeza del perro. Tranquilo, chico. Primero oigamos lo que tienen que decir. Las motos se detuvieron en su camino de entrada en formación. Otra señal de organización que activó su conciencia táctica. Los motores se apagaron en secuencia, no todos a la vez. Una precisión militar mal disimulada como comportamiento casual. «Bonita casa tienes aquí, viejo». La voz del líder transmitía una amabilidad artificial sobre el acero. Botas pesadas sobre grava, moviéndose con determinación. «Qué pena lo de tus ojos. Debe ser duro trabajar en esta tierra ciego». John se balanceó lentamente en su silla, enfrentándose a la voz con una precisión entrenada. «Me las arreglo». «Claro que sí». Un encendedor hizo clic, caro, un sipo por el sonido. El líder estaba más cerca ahora, a 2,5 metros, ligeramente a la izquierda. Otros 4 se habían movido para flanquear el porche, tratando de ser sutiles al respecto. Los 3 restantes se quedaron con las motos, con los motores aún lo suficientemente calientes como para hacer ruido mientras se enfriaban. Pero tienes que pensar en el futuro. Los accidentes ocurren, especialmente a los ciegos que viven solos. El coche de Marta se acercaba desde la ciudad. Podía oír el característico sonido de su motor. Las orejas de Shadow se estremecieron, pero John las rascó suavemente. Todavía no. ¿Eso es una amenaza? John mantuvo la voz suave, curioso. Que le tomen por ingenuo. El cuero crujió cuando el líder se apoyó en la barandilla del porche. Llámalo, acercamiento a la comunidad. El valle está cambiando. Progreso. Se podría decir. La gente inteligente está vendiendo mientras el mercado está en alza. ¿Como los Miller?, preguntó John. Sintió el sutil cambio en el aire cuando el líder se tensó. He oído que tuvieron algunos accidentes, ventanas rotas, una especie de progreso divertido. Una especie de ciego divertido, murmuró uno de los que flanqueaban. Ve más de lo que debería. La voz del líder se endureció. No necesito ojos para ver lo que está escrito en la pared, viejo. Ahora ofrecemos un precio justo. Mañana, la semana que viene, quién sabe lo que puede valer tu granja. Entonces, el coche de Marta giró hacia la entrada. John oyó cómo frenaba de repente y cómo se abría la puerta. «John, ¿va todo bien?» «Bien, Marta». Mantuvo la cara hacia el líder. «Solo unos caballeros discutiendo sobre el progreso». «¡Señora!», gritó el líder con su falso encanto de vuelta.
Quizá pueda hacer entrar en razón a su jefe. Sería una pena que se hiciera daño intentando mantener este lugar en solitario. John oyó los pasos de Martha sobre la grava, mesurados y sin miedo. El señor Mason es el dueño de esta tierra, libre de cargas. No está interesado en vender. Todo el mundo está interesado en vender. Los pasos de unas botas resuenan en su porche, cargados de amenaza. Solo es cuestión de tener la motivación adecuada. La sombra gruñó, bajo y peligroso. John sintió que los músculos del perro se tensaban, listos para saltar. «Tu perro parece molesto», observó el líder. «A los perros también les ocurren accidentes». La temperatura pareció bajar 10 grados cuando el rostro de John cambió. Atrás quedó el agradable granjero ciego. Algo más frío, más duro, se transparentó solo por un momento. «Eso no sería prudente», dijo en voz baja. Su voz transmitía algo que hizo que el líder retrocediera involuntariamente. «Muy imprudente». El silencio se prolongó durante 3 latidos, luego una risa forzada. «Solo estamos teniendo una charla amistosa. Piensa en nuestra oferta. Volveremos mañana para obtener una respuesta». Los motores arrancaron, acelerando agresivamente. Las motos salieron en formación, y su estruendo se alejó hacia la ciudad. Pero John mantuvo su mano sobre Shadow, escuchando atentamente. «Dos se quedaron atrás», le dijo a Martha una vez que los demás se habían ido, observando desde el robledal. «Dile a Tommy que tome la carretera del sur para volver a casa». «John», la voz de Martha tembló ligeramente. «¿Qué vamos a hacer?» Sus dedos encontraron la barandilla del porche, sintieron las cicatrices recientes donde los anillos del líder habían raspado la madera. «Voy a darles su respuesta, solo que no la que esperan». A lo lejos, el motor de una moto rugió, una señal para los observadores. Los ojos ciegos de John se volvieron hacia el sonido, su rostro se tensó en líneas de determinación mortal. Pensaban que estaban cazando a un granjero ciego. Mañana aprenderían lo que significaba convertirse en la presa. La noche cayó como una cortina de terciopelo, pero la oscuridad no significaba nada para John Mason. Estaba sentado inmóvil en su taller, escuchando a los 2 motoristas que pensaban que estaban siendo sigilosos cerca de su valla norte. Su conversación susurrada llegó claramente a sus oídos entrenados. «El jefe dice que vigiles al ciego. Asegúrate de que no intente irse antes de la reunión de mañana». La primera voz, joven y nerviosa. «Solo vigila la casa. Por la mañana, venderá o las cosas se pondrán feas». Segunda voz, más vieja, más segura. Ambos fumaban. Cigarrillos baratos. El olor se llevaba con el viento. Los dedos de John se movían sobre los componentes del rifle reensamblado. No era su arma de francotirador. Todavía no. Solo un rifle de caza estándar, modificado para sus necesidades actuales. Shadow yacía en silencio a sus pies, esperando. «Es hora de explicar algunas cosas a nuestros invitados», susurró John. El perro se levantó en silencio y se dirigió a la puerta. Se movían como fantasmas en la oscuridad. Los pies de John encontraban cada paso con perfecta precisión. El mapa mental en su cabeza era mejor que cualquier visión nocturna. 15 grados al este, 20 pasos hasta el viejo roble. Los motoristas estaban a 7 metros más allá, detrás del poste de la valla de acero. «¿Tenéis frío ahí fuera, chicos?» John llamó suavemente. Fue recompensado por un movimiento repentino, maldiciendo. «Quizá quieras apagar esos cigarrillos. Hueles mucho con el viento a favor». «¿Qué demonios?», dijo la voz más joven, sorprendida. «¿Cómo ha...?» «Cállate», siseó el mayor. Luego, más alto, falsa bravuconería. «Solo me aseguraba de que estabas a salvo, viejo. Últimamente hay mucha gente peligrosa por aquí». John sonrió sin calidez.
En Mindorins efecto la hay. Por ejemplo, dos hombres con armas ocultas merodeando por una propiedad privada. Eso es peligroso. Más movimiento, se saca una pistola. Estás fanfarroneando, no ves una mierda. Beretta 92, funda en el lado derecho, dijo John con calma. Tu amigo lleva algo más barato, una Taurus, por el ruido. Ambas cargadas, ambas ilegales, según la ley estatal, para hombres con condenas previas por delitos graves. Siguió un silencio sepulcral. Luego la voz más vieja, ahora más dura. Tenéis cámaras. No tenemos cámaras. Solo tenemos buenos oídos, como ahora mismo. Oigo el pulso de tu amigo acelerarse. ¿Estás nervioso por lo de los antecedentes que se han mencionado? John dio 2 pasos precisos hacia adelante. También oigo el ligero temblor en tu mano que empuña el arma. Te preguntas cómo sabe un ciego dónde estás y qué llevas. Una ramita se rompió cuando uno de ellos retrocedió. Sombra gruñó bajo y amenazador. Esto es lo que va a pasar, continuó John en tono conversacional. Vais a iros, caminad, no montéis en moto. Vuestras motos están inutilizadas. Decidle 2 cosas a vuestro jefe. Primero, sé lo de la tienda de alimentación Thompson. 3 hombres ayer presionando a Bill Thompson para que les diera dinero a cambio de protección. Eso se acaba. No sabes en lo que te estás metiendo, viejo, advirtió la voz más vieja. Las siguientes palabras de John transmitieron la fría precisión de la concentración de un francotirador. Segundo mensaje. Cuéntale lo de la casa, de los Anderson, 2 condados más allá. Hace 8 años, una banda de moteros intentó tomarla. Desaparecieron sin dejar rastro. Nunca se encontraron los cadáveres. Que él lo investigue. La voz más joven se quebró. Está loco, Mike. Vamos a... Silencio. Pero la voz de Mike contenía una nueva incertidumbre. Una cosa más. John levantó el rifle de caza y lo apuntó certeramente a la posición del hombre mayor. La próxima vez que vigilen mi granja, no les avisaré primero. Para demostrarlo, disparó una vez. La bala hizo saltar el poste de la valla justo entre los 2 hombres. Se separaron corriendo. John siguió su huida aterrorizada por el sonido, observando su dirección y su patrón de movimiento. Shadow se apretó contra su pierna y John le dio unas palmaditas en la cabeza. «Volverán», dijo en voz baja, «con más hombres, más armas, pero ahora tendrán miedo. El miedo hace que los hombres sean descuidados». Se volvió hacia la casa, con cada paso medido y seguro. El peso del rifle le resultaba familiar en las manos. No era el instrumento de precisión de sus días en el ejército, pero era suficiente para el mensaje de esta noche. En el interior, cogió el teléfono y marcó de memoria. La línea sonó 2 veces. «Sheriff Burke, John Mason. Pensé que debería saberlo. 2 hombres armados acaban de huir de mi propiedad en dirección norte por la carretera comarcal 23. Ambos tienen órdenes de arresto pendientes si busca a Michael Mike Dawson y a sus socios conocidos». Colgó y se acomodó en su silla. Mañana habría una escalada, violencia. Los motoristas no se tomarían a la ligera esta humillación. Pero eso era mañana. Esta noche habían aprendido su primera lección. La ceguera no había hecho débil a John Mason, solo le había hecho luchar de otra manera. La reunión de emergencia en la tienda de piensos Thompson atrajo a todos los granjeros en un radio de 30 kilómetros. John se sentó en silencio, en la parte de atrás, con Shadow a sus pies, escuchando el miedo en las voces de sus vecinos. 3 de ellos vinieron a medianoche, decía Bill Thompson. Vertieron azúcar en el depósito de gasolina de mi cosechadora. Dijeron que la próxima vez será peor si no vendo. Mataron a 2 de mis vacas ayer. La voz de Sarah Wilson temblaba de ira. Les cortaron el cuello y los dejaron donde mis hijos los encontrarían.
El mapa mental de John se ampliaba con cada historia. Los motoristas trabajaban en cuadrícula, atacando sistemáticamente granjas en secuencia. Profesionales. Tácticas de estilo militar mal disimuladas como intimidación aleatoria. El sheriff dice que tiene las manos atadas. Tom Miller habló. Sin testigos, sin pruebas, estamos solos. No del todo. La voz tranquila de John se abrió paso entre los murmullos. La sala se quedó en silencio. Todos habían oído hablar de su enfrentamiento con los vigilantes. Háblame de sus patrones, todo lo que hayas notado. Los detalles se desbordaron. 12 bicicletas en total, moviéndose en grupos de 3 o 4. Siempre las mismas rutas, a las mismas horas. Vigilaban los autobuses escolares, aprendían dónde vivían los niños, ponían a prueba los tiempos de respuesta de la policía, generaban presión psicológica. No son solo matones, dijo John finalmente. Esto está organizado, coordinado. Alguien los está dirigiendo, alguien con formación. ¿Qué hacemos?, preguntó Sarah Wilson. No podemos simplemente renunciar a nuestras granjas. John se puso de pie, con Shadow guiándolo hacia el frente. Primero, nos adaptamos, cambiamos las rutinas. Bill, tu cosechadora, sabían cuándo y dónde atacarla. ¿Quién conocía tu calendario de cosecha? Solo la gente de la cooperativa de cereales. La voz de Bill se apagó. Maldita sea. Un nuevo comprador que empezó el mes pasado. No paraba de preguntar por el equipo de todos. Tienen observadores, infiltrados. John asintió. Segundo, nos coordinamos, compartimos información, observamos patrones. Tom, ese ganado no es aleatorio. Esperaron a que tu mujer estuviera sola en casa, sabían que sería lo más duro. La sala se agitó inquietamente. John continuó. Están observando, recopilando información. Así que nosotros observamos, a cambio, observamos las descripciones de las motos, los patrones de conducción, dónde repostan, qué comen, con quién hablan. Cada detalle importa. ¿Y luego qué?, preguntó alguien. Entonces les mostramos por qué las comunidades agrícolas sobreviven. El rostro de John se endureció. Porque nos ayudamos unos a otros. Permanecemos unidos. Algunos de ustedes han servido, saben de multiplicadores de fuerza. Cada mano que ayuda es un problema. Más para ellos, expuso su plan. Los agricultores trabajarían en grupos, vigilando las propiedades de los demás. El equipo se trasladaría y almacenaría al azar. Los niños irían acompañados a la escuela. Cada punto de presión al que se dirigían los motoristas se reforzaría sistemáticamente. Pero eso no es contraatacar, protestó Tom. No, asintió John, eso es sobrevivir. Contraatacar viene después. Cuando conozcamos sus patrones, sus debilidades, cuando crean que han ganado. Marta llegó al final de la reunión, sus pasos apresurados. John, han atacado la casa de los Anderson. Fuego en el granero. La sala estalló en voces airadas. John levantó la mano para pedir silencio. ¿Hay heridos? No, Jim sacó los caballos a tiempo, pero dejaron un mensaje pintado con spray en su casa. El ciego no puede protegerte. Los dedos de John apretaron su bastón. Estaban escalando más rápido de lo esperado, tratando de aislarlo, usando su ceguera para socavar la confianza de la comunidad. Se equivocan, dijo Sarah Wilson con firmeza. Nos reuniremos mañana en mi casa, organizaremos los horarios de vigilancia. Mientras la gente salía, John oyó cómo su determinación sustituía al miedo. Las comunidades eran más difíciles de intimidar que los individuos, algo con lo que los motoristas no habían contado. Ahora golpearán más fuerte,
dijo Marta en voz baja. Intentarán quebrarnos antes de que nos organicemos. John asintió. Con eso cuento. El orgullo los hace predecibles. Tom, ¿tienes la lista de matrículas? Mejor. La voz de Tom transmitía una sombría satisfacción. Tengo fotos. Mi chico las ha estado rastreando con su dron. Tengo caras, ubicaciones, puntos de encuentro. Bien. John sonrió con frialdad. Es hora de mostrarles lo que un ciego ve realmente. Los motoristas pensaban que estaban quebrantando el espíritu de la comunidad. En cambio, lo estaban convirtiendo en un arma que un antiguo francotirador sabía exactamente cómo apuntar. John se arrodilló en la tierra blanda junto a la valla de Miller, sus dedos leyendo el suelo, como si fuera braille. 3 motos pararon aquí. Hace poco la tierra aún está comprimida. El calor del motor persiste en el poste metálico de la valla. Shadow montaba guardia mientras Tom Miller observaba asombrado. ¿Cómo sabes cuántas? Por la distribución del peso en las huellas. Estos no son moteros normales, aparcan al estilo militar, en ángulos de 45 grados, listos para una salida rápida. Las manos de John se movían con precisión. Uno arrastró su bota hasta aquí. La pierna izquierda predomina sobre la derecha, una vieja lesión, un detalle que podemos usar. Llevaban rastreando los movimientos de la banda desde el amanecer, construyendo una matriz de patrones tal y como había hecho en zonas de combate. Cada ataque a una granja, cada amenaza, creaba una imagen invisible para los ojos normales, pero clara como el día para una mente táctica. Ayer atacaron 4 granjas, continuó John poniéndose de pie. Cada ataque con una diferencia de 3 horas. Están cronometrando sus movimientos, coordinando equipos. Son profesionales. Tom se movió inquieto. ¿Crees que son militares? Algunos de ellos. El líder definitivamente lo es. La estructura de mando es demasiado limpia para ser de matones comunes. John ladeó la cabeza, escuchando. Se acerca un vehículo, motor pesado, diésel. Soporte para armas en la ventana trasera. Es la camioneta de Jenkins, confirmó Tom momentos después, cuando la camioneta dobló la curva. ¿Cómo has? Los detalles, Tom. Siempre en los detalles. John se volvió hacia el vehículo que se acercaba. Cada motor tiene una firma. Cada arma emite sonidos distintos cuando se mueve. Si se tienen suficientes detalles, se obtiene la verdad. El joven Tommy Jenkins apagó el motor. «Señor Mason, tengo algo que debe oír. Estaba en las colinas con mi dron, siguiéndolos como...» me pidió. «Se reúnen esta noche, todos ellos, en la antigua cantera». El rostro de John no mostró reacción alguna, pero su mente ya estaba calculando. La cantera era perfecta, aislada, con buena acústica y múltiples rutas de escape. ¿Cuántos? Las 12 motos más 4 camiones. ¿Van a traer más hombres? La voz de Tommy bajó de tono. Les oí hablar de dar ejemplo. Dijeron que el ciego les hace parecer débiles. Orgullo. John asintió. La debilidad más mortal en un luchador. Los hace predecibles. Se volvió hacia Tom. Avisa a los demás. La reunión de esta noche es en mi casa, no en la de Sara. Es hora de mostrarles lo que un ciego ve de verdad. De vuelta en su granja, John recuperó la maleta que Marta había traído del almacén. En su interior, los componentes de su rifle personalizado esperaban junto a un equipo especializado. Amplificadores de sonido, marcadores de terreno, herramientas de un oficio que él creía acabado. ¿No vas a enfrentarte a todos ellos de verdad?, preguntó Marta con preocupación en la voz. No. John montó el rifle al tacto. Cada pieza encontró su lugar con facilidad. Vamos a dejar que vengan a nosotros, pero primero preparamos el escenario. A lo largo de la tarde, los granjeros llegaron de uno en uno. John los posicionó
cuidadosamente, utilizando sus puntos fuertes, las habilidades de Tommy con los drones, la puntería de Sarah Wilson, el conocimiento del terreno local de Bill Thompson. Cada uno se convirtió en una pieza de un plan táctico más amplio. «Atacarán de noche», explicó. «Creen que la oscuridad les da ventaja. Les hacemos creer eso». Dibujó un mapa en la tierra con el dedo, describiendo las características del terreno de memoria. A cada granjero se le asignaron funciones, posiciones y señales específicas, como coordinar los movimientos de un escuadrón en combate, pero con civiles que lo tenían todo que perder. «Recordad», instruyó, «no somos soldados, somos granjeros que protegemos nuestros hogares, pero eso no significa que luchemos como aficionados». La repentina alerta de Shadow llamó su atención. Momentos después, otros también la oyeron. Motos a distancia corriendo en silencio. Exploradores. «Justo a tiempo», murmuró John. «Están sondeando, buscando observadores». Sus dedos encontraron la familiar empuñadura del rifle. «Que miren, que crean que lo ven todo». El sol se estaba poniendo, pero John Mason no necesitaba luz para saber lo que se avecinaba. Los viejos instintos, perfeccionados en el combate y conservados a través de años de oscuridad, se lo decían todo. Los motoristas se estaban agrupando para hacer una demostración de fuerza, pensando que su número les daba fuerza. Estaban a punto de descubrir lo que todos los enemigos a los que se había enfrentado descubrieron demasiado tarde. La verdadera fuerza no está en lo que se puede ver, sino en lo que nunca se nota hasta que es demasiado tarde. El mensaje llegó a medianoche, entregado a través de cristales rotos y gasolina ardiendo. El cóctel Molotov se estrelló contra la ventana delantera de Sarah Wilson, enviándola a ella y a sus hijos a buscar refugio. En cuestión de minutos, otras 3 granjas fueron atacadas con ataques similares. John escuchó el caos que se desarrollaba a través de la red de radio de emergencia que habían establecido. Sus dedos trazaron el mapa táctico que había creado, leyendo las posiciones a través de marcadores elevados y líneas de cuerda. «Sarah está a salvo», informó Marta colgando el teléfono. «Todas las familias están a salvo. No hay heridos, pero 4 casas han sufrido daños». «Se están frustrando», dijo John en voz baja. «Cambian de táctica, se vuelven agresivos. Esta noche pretendían acabar con nosotros». Las orejas de Sombra se aguzaron segundos antes de que se oyeran los motores de los camiones. Momentos después, empezaron a llegar vehículos, granjeros y sus familias que buscaban refugio en la granja Mason. Nos atacaron a todos a la vez. La voz de Bill Thompson transmitía una rabia apenas controlada. Ataques coordinados mientras su fuerza principal era visible en la cantera. Distracción profesional. Exacto. John asintió. Querían que pensáramos que conocíamos sus planes. Usaron nuestra propia vigilancia contra nosotros. Sus manos volvieron a moverse sobre el mapa. «Tommy, ¿y las imágenes del dron de su reunión?» «Sí, señor». La voz del chico estaba tensa. «Lo tengo todo. 20 hombres nuevos, armas pesadas, ya no se esconden». El rostro de John se tensó. «Porque creen que han ganado, creen que estamos derrotados». Se puso de pie y se dirigió a las familias reunidas. «Se equivocan», expuso lo que había aprendido del patrón de los ataques. Los motoristas habían revelado su verdadero número, sus tácticas, su nivel de entrenamiento. Cada acto de violencia era una pieza de inteligencia que no se daban cuenta de que estaban entregando. «Fíjate en la sincronización», explicó. Los ataques se produjeron con exactamente 5 minutos de diferencia, moviéndose de este a oeste. Precisión militar.
pero su disciplina radiofónica es descuidada. Utilizan frecuencias estándar sin encriptación. ¿De qué nos sirve saber eso?, preguntó alguien. Todo lo que han hecho nos dice quiénes son, respondió John. Exmilitares, pero no de las fuerzas especiales. Ejército regular, probablemente de infantería, acostumbrados a la fuerza abrumadora, no a las tácticas sutiles. Siguen un manual de estrategias, uno que conozco muy bien. Sarah Wilson habló, con voz firme, a pesar de que sus hijos estaban apiñados a su lado. Entonces, ¿cuál es su próximo movimiento? Un asalto total. Mañana por la noche, probablemente. A atacar todo a la vez. Hacernos entrar en pánico. Forzar ventas rápidas. Los dedos de John encontraron un punto específico en su mapa. Actuarán aquí, en el cruce de caminos. La mejor posición para controlar todas las rutas de acceso. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Bill Thompson. Porque es lo que yo habría hecho antes. Los ojos ciegos de John se volvieron hacia las familias reunidas. En mi otra vida, cuando yo era el que planeaba los asaltos. La sala se quedó en silencio cuando sus palabras calaron. Todos habían oído rumores sobre su servicio militar, pero esta era la primera vez que lo mencionaba directamente. No somos soldados, dijo Tom Miller en voz baja. ¿Cómo combatimos las tácticas militares? No lo hacemos. La voz de John transmitía una certeza absoluta. Dejamos que piensen que no podemos luchar. Dejamos que piensen que esta noche nos ha vencido. Mientras ellos están ocupados confiando en sí mismos, nosotros nos preparamos. Empezó a asignar roles, pero de forma diferente a como lo había hecho antes. Ahora cada tarea era más específica, más táctica. Los granjeros que habían servido en el ejército se emparejaron con los que no lo habían hecho. El equipo se colocó estratégicamente. Las familias fueron trasladadas a lugares seguros. Nos ven como civiles dispersos y desorganizados, explicó. Esa es nuestra ventaja. Nunca esperarán una resistencia coordinada. Marta le tocó el brazo. John, esto empieza a parecer una guerra. Ya lo es. Su rostro se suavizó ligeramente. Pero las guerras no las ganan solo los soldados. Las ganan las personas que protegen sus hogares, sus familias. Solo tenemos que mostrarles por qué los granjeros son más difíciles de derrotar que los ejércitos. La noche se hizo más profunda a medida que se hacían planes. John podía sentir el cambio en la habitación. El miedo se convertía en determinación, el pánico en determinación. Los motoristas habían intentado quebrar su espíritu. En cambio, lo habían forjado en algo más fuerte. Mañana, dijo a las familias reunidas, vendrán esperando encontrarnos acobardados, destrozados. En cambio, aprenderán lo que yo aprendí hace mucho tiempo. La fuerza más letal no es la que se ve venir, es la que nunca notas hasta que es demasiado tarde. Shadow gruñó suavemente y John volvió la cara hacia el norte. A lo lejos, los motores de las motocicletas rugían en la oscuridad, un sonido destinado a intimidar. Pero para sus oídos entrenados, transmitía un mensaje diferente. Había llegado el punto de ruptura, pero no para los granjeros. Para los hombres que pensaban que la violencia y el terror podían derrotar a una comunidad unida por algo más fuerte que el miedo. Los músculos de Shadow se tensaron contra la pierna de John exactamente 3 segundos antes de que alguien más oyera los vehículos que se acercaban. La señal del pastor alemán fue sutil, un ligero cambio de presión que le indicaba a John no solo que alguien se acercaba, sino cuántos y desde qué dirección. 4 motos, 2 camiones, anunció John a los granjeros reunidos. Vienen por el camino de acceso noreste. Intentan moverse en silencio, motores silenciados. Tommy Jenkins, en su improvisado puesto de observación, lo confirmó 30 segundos después.
¿Cómo hacen usted y Shadow eso, señor Mason? Los perros militares de trabajo no solo detectan amenazas, explicó John mientras movía las manos sobre su mapa táctico. Comunican información compleja si aprendes su idioma. Shadow era de primera categoría antes de que su adiestrador muriera en Afganistán. Las orejas del perro se movieron, otra señal. John ladeó la cabeza, escuchando. Se están separando. Patrón de búsqueda estándar. Buscan donde evacuamos a las familias. Él y Shadow habían pasado las horas previas al amanecer haciendo sus preparativos. Todas las familias de granjeros estaban escondidas a salvo en Mindonisentosta, los viejos sótanos, pero habían dejado pruebas cuidadosas que sugerían la evacuación a la ciudad. Los motoristas seguían el rastro falso exactamente como estaba planeado. Se acerca el segundo grupo, indicó Shadow con una sutil presión de cabeza contra la rodilla de John. Fuerza mayor, 7 motos. Hoy se coordinan mejor, observó John. La disciplina en la radio ha mejorado. Ahora los dirige alguien con experiencia de verdad. Los pasos de Marta se acercaron, llevando café recién hecho para los equipos de observación. Ha llamado el sheriff Burke. Dice que tiene ayudantes vigilando la ciudad, pero que no puede enviar a nadie aquí. Bien. John asintió. Mejor que se mantengan alejados de lo que se avecina. Sombra se puso rígido de repente. Su lenguaje corporal pasó de estar alerta a estar intensamente concentrado. John leyó el cambio al instante. Algo diferente, algo amenazante. Tommy, comprueba el alcance térmico, cresta sureste. Lo tengo. Espera. La voz del chico se agudizó. Tienen hombres a pie, equipo militar, se mueven tácticamente. ¿Cómo? Sombra olió el aceite de sus armas. CLP militar estándar. Diferente del aceite de armas civil. Los dedos de John encontraron los marcadores en relieve en su mapa. Están estableciendo posiciones de fuego cruzado. Trabajo profesional. A lo largo de la mañana, Shadow ayudó a John a rastrear cada movimiento, cada posición. Las señales del perro, combinadas con el conocimiento táctico de John, pintaron un cuadro más claro que el que podría proporcionar cualquier vigilancia visual. «Tienen rifles del calibre 50», anunció John, después de que Shadow reaccionara a un sonido metálico distintivo, estableciendo armas de apoyo colectivo. Esto ya no es solo intimidación, se están preparando para un combate serio. ¿Cómo podemos luchar contra ese tipo de potencia de fuego?, preguntó Bill Thompson. John sonrió con tristeza. No podemos. Dejamos que desplieguen todo, que se comprometan plenamente con sus posiciones. Luego les demostraremos por qué el exceso de confianza es peligroso. Las orejas de Sombra se movieron hacia adelante. Otra señal codificada. John escuchó atentamente. Su comandante está aquí. Helicóptero, viniendo bajo desde el oeste. El sonido llegó a los demás momentos después, pasando de un susurro a un trueno cuando un helicóptero negro sobrevoló la línea de árboles y aterrizó en la zona de espera de los motoristas. Black Hawk, excedente militar, señaló John. Matriculación civil, probablemente falsa. Shadow, ¿distancia? El perro se movió sutilmente, indicando la distancia y la dirección con una precisión experta. Las manos de John encontraron su rifle. Los dedos comprobaban las modificaciones que había hecho para disparar por sonido. Su comandante querrá examinar nuestras posiciones antes del ataque, explicó. Procedimiento táctico estándar. Shadow lo rastreará por el olor, dándonos su ubicación exacta de mando. ¿Puedes disparar basándote solo en lo que te dice Shadow?, preguntó Tommy, incrédulo. Shadow fue entrenado para dirigir fuego de precisión. Yo fui entrenado para recibir datos de objetivos a través de señales no verbales. Juntos. John dejó la frase en suspenso.
El perro se puso tenso de repente, comunicando múltiples amenazas simultáneamente. John tradujo para los demás. Están empezando a moverse. Formación de asalto completo. Pero están siendo descuidados. Demasiado. Confiados. Se puso de pie, con el rifle listo, pero aún sin levantarlo. Shadow y yo nos encargaremos de su elemento de mando. El resto de ustedes conoce sus posiciones. Recuerden, déjenlos pensar que tienen la ventaja. Marta le tocó el brazo. John, ese piloto de helicóptero, la forma en que entró, el patrón de vuelo, ¿sabes quién es, verdad? El rostro de John se endureció. Sí. Shadow también reconoció su olor. El coronel James Reed, mi antiguo comandante. El hombre que dijo que un francotirador ciego no servía para nada en el ejército. Shadow gruñó suavemente, percibiendo la tensión de su guía. Parece que ha encontrado una nueva línea de trabajo, continuó John. Usar tácticas militares para aterrorizar a los civiles. Es hora de mostrarle lo que puede hacer un francotirador ciego sin valor. El perro se apretó contra su pierna, listo, concentrado. Un guerrero como su adiestrador. Los motoristas pensaban que su superior potencia de fuego y entrenamiento militar garantizaban la victoria. Estaban a punto de aprender que a veces los enemigos más mortíferos son los que no necesitan ojos para ver venir. El primer ataque se produjo al anochecer, exactamente como había predicho John. 2 equipos de motoristas intentaron infiltrarse a través del campo de trigo del este, utilizando los altos tallos como cobertura. Se movían bien, manteniéndose agachados, minimizando el ruido, pero para el oído mejorado de John, bien podrían haber estado marchando con tambores. 4 hombres, en formación de columna escalonada, le susurró a Tommy, que yacía boca abajo a su lado con el visor térmico. El líder está apoyando la pierna derecha, la que identifiqué antes. El segundo hombre lleva algo pesado, probablemente cargas explosivas. Apenas puedo verlos ni siquiera con el visor, susurró Tommy. ¿Cómo puedes? Los tallos de trigo se mueven de forma diferente contra el equipo táctico. Sus armas golpean los tallos a la altura del pecho. Detalles. John giró ligeramente la cabeza. ¿Sombra, alcance? El perro se apretó contra su pierna con un patrón específico. Las manos de John se movieron sobre su rifle, haciendo pequeños ajustes. Observa y aprende, Tommy. A veces, la mejor manera de detener un ataque es mostrarles que puedes ver lo invisible. John disparó 2 veces. El rifle silenciado apenas hizo ruido. 2 tallos de trigo se cortaron a centímetros de la cara del motorista principal, cayendo en su camino. El equipo de infiltración se quedó inmóvil. John volvió a disparar, cortando tallos cada vez más cerca de la posición de cada hombre. No les estaba disparando, solo demostraba que conocía su ubicación exacta. Imposible, susurró uno. No puede. Retroceded, siseó el líder. Ahora, decidle a Reed que el ciego tiene un equipo de detección electrónica o algo así. Se retiraron tratando de moverse en silencio, pero crujiendo a través del trigo como un trueno, en los oídos de John. Se permitió una pequeña sonrisa. ¿Equipo de detección electrónica?, preguntó Tommy. Déjalos pensar eso, mejor que aceptar que un ciego puede dispararles mejor que ellos. John ladeó la cabeza. Viene el siguiente equipo. Esquina noroeste, cerca del viejo tractor. A lo largo de la noche, John demostró sistemáticamente habilidades que parecían imposibles. Identificaba los tipos de armas por sus sonidos característicos. Predecía patrones de movimiento por cambios sutiles en las corrientes de aire y disparaba tiros de advertencia con una precisión devastadora. Se están frustrando, señaló, después de rechazar una tercera prueba. Reed está cambiando de táctica. ¿Sombra? Las señales del perro lo confirmaron.
Los motoristas estaban adoptando posiciones más agresivas. John asintió con tristeza. Tommy, avisa a los demás. Lo siguiente que intentarán será abrumarnos con la fuerza. Varias direcciones. ¿Cómo? ¿Lo detenemos? No lo hacemos. Dejamos que se comprometan plenamente con el ataque. Los dedos de John encontraron puntos específicos en su mapa táctico. Cuando crean que nos tienen rodeados, les mostraremos por qué es exactamente donde los queremos. Los pasos silenciosos de Marta se acercaron. John, el equipo de Sarah Wilson, informa de vehículos moviéndose en la carretera sur. Muchos. Bien, Reed está mordiendo el anzuelo. John se puso de pie, estirando músculos que recordaban años de paciente espera en escondites de francotiradores. Es hora de demostrar otras habilidades que no esperan. Se movió a través de la oscuridad con fluida gracia, Shadow guiándolo alrededor de obstáculos más por costumbre que por necesidad. El mapa mental de John era perfecto, cada paso medido, cada posición conocida. Llegaron al granero justo cuando los motoristas iniciaban su despliegue principal. John podía rastrear a cada equipo por el sonido. Motores, armas, chasquidos de radio, todos seguían protocolos militares estándar. Todo era completamente predecible para alguien que había escrito algunos de esos protocolos. «Observa con atención», le dijo a Tommy. «La gente piensa que luchar a ciegas sería imposible. La verdad es que la vista puede engañar. El sonido, el tacto, el olfato, nunca mienten». Para demostrarlo, empezó a decir en voz alta las posiciones y el armamento de cada equipo de motoristas. 6 hombres detrás de la valla norte. 3 AR-15, 2 AK, un tirador designado con un Remington 700. El grupo del sur tiene mejores armas, M4 de uso militar. Reed se las está suministrando. «Señor Mason», dijo Tommy en voz baja, «¿qué hizo exactamente en el ejército?» El rostro de John permaneció impasible. «Ayudé a escribir el manual sobre guerra en terreno rural. Enseñé a los equipos de operaciones especiales cómo moverse, luchar y sobrevivir en entornos como este». Sus ojos ciegos se volvieron hacia las amenazas que se acercaban. «Ahora voy a enseñarles por qué esas tácticas no funcionan contra su creador». Las orejas de Shadow se erizaron. John asintió. Reed se está impacientando. Está acercando su puesto de mando. Una sonrisa fría tocó sus labios. Nunca aprendió el valor de la paciencia. La noche se hizo más profunda mientras John posicionaba a su gente, dando instrucciones específicas a cada granjero. Los motoristas pensaban que estaban ejecutando una sofisticada operación militar. En realidad, estaban cayendo en una trampa diseñada por un hombre que había pasado años aprendiendo a convertir la ceguera en una ventaja. «Recordad», dijo a sus improvisados defensores, «esperan granjeros con armas. Enseñadles en su lugar granjeros con estrategia». El trueno retumbaba en la distancia mientras John hacía sus preparativos finales. Pero para sus sentidos entrenados, una tormenta que se acercaba no era obra de la naturaleza, sino el sonido de hombres demasiado confiados, cabalgando hacia su juicio final. El viejo granero de Mason se había convertido en un centro de mando. Los granjeros que nunca habían imaginado luchar contra nadie, ahora estudiaban mapas tácticos. Coordinaban posiciones defensivas y aprendían a pensar como guerreros. John estaba en el centro de todo, convirtiendo a los civiles en una fuerza coordinada. «Sarah, tu propiedad nos da la ventaja. Esas balas de heno que colocaste ofrecen una cobertura perfecta sin parecer sospechosas». Sus dedos trazaban el mapa. «Bill, ¿cuántos tractores has movido?» 6, colocados justo como dijiste. Parecen averiados, pero detendrán los vehículos en seco. John asintió.
Las tuberías de riego de Tom crean un canal aquí. Los obliga a usar rutas predecibles. Sus manos seguían moviéndose, leyendo el modelo del terreno que habían construido. Nos están observando, contando armas, trazando mapas de posiciones, pero no ven lo que importa. ¿Qué es?, preguntó Marta. Que no estamos defendiendo posiciones, estamos defendiendo hogares. John se volvió hacia los granjeros reunidos. Eso es lo que Reed nunca entendió. Las tácticas militares funcionan contra objetivos militares, pero una comunidad que lucha por su existencia, eso es diferente. Las orejas de Shadow se movieron. John ladeó la cabeza. Tommy, comprueba el dron. Lo tengo. Están moviendo suministros. Cosas grandes, camiones de armas, armas pesadas. Como esperaba. La cara de John mostraba una sombría satisfacción. Reed está trayendo de todo, asegurándose de que todos vean su fuerza. Guerra psicológica clásica. Sarah Wilson habló. Los niños están a salvo en los refugios, pero John, algunos de los hombres tienen dudas. Dicen que deberíamos rendirnos, proteger a nuestras familias. Diles que vean lo que pasa a continuación. John se acercó a la puerta del granero con la cara vuelta hacia el lejano sonido de los motores. Reed está a punto de hacer su demostración de fuerza, que todos lo vean, que sientan miedo. Justo en ese momento apareció el helicóptero volando bajo sobre la comunidad. Al pasar, se abrieron puertas a ambos lados, mostrando ametralladoras montadas. Un mensaje claramente entregado. 3 pasadas, contó John. Patrón de intimidación estándar. Ahora mirad las carreteras. Aparecieron convoyes de vehículos en cada aproximación, con motores rugiendo y armas visibles. Los motoristas ya no se escondían, querían ser vistos, querían inspirar terror. Cuéntalos, ordenó John. Cada vehículo, cada arma. Reed quiere que veamos su fuerza, así que mirad con atención. La demostración de fuerza fue impresionante. Los motoristas tenían armas de grado militar, vehículos blindados y equipo táctico profesional. Parecían invencibles. John sonrió. Ahora, dijo en voz baja, entenderéis por qué ganaremos. ¿Porque se confían demasiado?, preguntó Tommy. Porque creen que el hardware es igual a la fuerza. John se volvió hacia su gente. Nos lo han mostrado todo, cada activo, cada arma, no quedan sorpresas. Se movió entre el grupo, tocando hombros, conectando con cada persona. Tenéis miedo, bien. El miedo te mantiene alerta. Pero recuerda, ellos luchan por dinero. Nosotros luchamos por nuestros hogares. La voz de Marta transmitía preocupación. Tienen ametralladoras, John. Nosotros tenemos algo mejor. Hizo un gesto alrededor del granero. Conocimiento. Cada zanja, cada línea de valla, cada peculiaridad del terreno. Lo sabemos todo. Ahora están luchando en nuestro terreno. La tarde avanzaba mientras John perfeccionaba sus preparativos. Cada agricultor conocía su papel. Cada posición estaba preparada, no con fortificaciones militares, sino con las herramientas de su oficio. Los tractores se convirtieron en barricadas, las acequias de riego se convirtieron en trampas para tanques. Las balas de heno ocultaban posiciones de combate. Recordad, instruyó, no somos soldados, somos agricultores. Utilizad lo que sabéis. Billy, ese lugar donde se inunda el arroyo, ¿cuán profundo llega? 4 pies, fácilmente, más, cuando llueve. Perfecto. Sus vehículos pesados se atascarán allí. Sarah, ¿esos viejos postes de la cerca que nunca arrancaste? Todavía tienen el alambre de púas, enterrado en la hierba alta. Exactamente. Nunca lo verán hasta que sus bicicletas lo golpeen. Las manos de John volvieron a moverse sobre su mapa. No estamos tratando de vencerlos en combate. Vamos a dejar que la tierra luche por nosotros. Shadow gruñó suavemente. John asintió.
Están comenzando sus preparativos finales. Reed se está impacientando. Quiere que esto termine antes de que la policía estatal pueda responder. Los granjeros reunidos compartían miradas de determinación. El miedo persistía, pero algo más fuerte lo había reemplazado. Propósito, unidad, la voluntad de proteger a los suyos. «Una última cosa», dijo John en voz baja. «Cuando comience, recuerden, esperan pánico, caos. Muéstrales en cambio lo que sucede cuando se amenaza a una comunidad agrícola». Marta le tocó el brazo. «John, ¿cómo puedes estar tan tranquilo?» Sus ojos ciegos se volvieron hacia la tormenta de violencia que se avecinaba. «Porque he visto lo que pasa cuando hombres arrogantes con armas se encuentran con personas decididas que protegen sus hogares». Sonrió levemente. «Las armas siempre pierden». El trueno retumbó de nuevo, ahora más cerca. Pero los granjeros ya no se inmutaban ante el sonido. Habían trazado sus líneas, preparado su terreno, encontrado su valor. Los motoristas pensaban que estaban a punto de invadir a civiles indefensos. El característico sonido del helicóptero hizo que Marta se quedara paralizada. «John, ese patrón, la forma en que se inclina, es como el último vuelo de Danny». La voz de John estaba tensa. El mismo piloto, la misma arrogancia. Las piezas encajaron en su lugar mientras observaba su rostro. Reed estaba al mando de esa misión, la misma en la que Danny, en la que murió mi hermano. Sí. Los dedos de John recorrieron la culata de su rifle. Reed les ordenó volar a una zona de peligro a pesar de las advertencias meteorológicas. Dijo que la misión no podía esperar. Shadow se apretó contra su pierna, sintiendo el viejo dolor. El perro también había estado allí, formando parte de la fuerza de reacción rápida que respondió al accidente. «Danny era el mejor piloto de Reed», continuó John, «pero a Reed no le importaba. El éxito de la misión era más importante que la seguridad de los soldados. Siempre lo fue». La mano de Marta encontró su hombro. «¿Por eso solicitó el traslado a su mando después?» «Quería vigilarlo, asegurarme de que no volviera a suceder». Los ojos ciegos de John se volvieron hacia el sonido del helicóptero. Pero Reed estaba protegido. Demasiadas conexiones, demasiada cobertura política. Salió limpio. La voz de Tommy crepitó por la radio. «Señor Mason, hay movimiento en su puesto de mando. Alguien viene hacia aquí con bandera blanca. ¿Quiere hablar?» John asintió. Ahora que sabe a quién se enfrenta, primero intentará manipularlo. «Martha, haz que los demás vuelvan a sus posiciones. Esta conversación debe ser privada». El lugar de encuentro era neutral, el cruce de caminos entre propiedades. John esperó de pie, con Shadow alerta a su lado, mientras las botas crujían sobre la grava. «Capitán Mason». La voz de Reed transmitía una falsa cordialidad. «Oh, ahora solo es granjero Mason, coronel». El rostro de John permaneció impasible. «¿Sigues matando a buenos hombres por dinero?» La risa de Reed no tenía humor. «¿Sigues amargado por tu hermano?» Danny conocía los riesgos. Volar en combate es peligroso. Era una misión rutinaria, suministrar a una base de operaciones segura, hasta que los desvió hacia esa tormenta. Historia antigua. La voz de Reed se endureció. Hablemos del presente. Me has impresionado, John. Cogiste a esos granjeros y los convertiste en una fuerza de combate, demostrando que sigues siendo un táctico a pesar de... Hizo un gesto hacia los ojos ciegos de John. «Ve al grano. Te ofrezco un lugar. Tus habilidades, mi organización, podríamos hacer grandes cosas». John ladeó la cabeza. «Como aterrorizar a civiles, robar granjas a familias, como poner orden en el caos. Estos pequeños granjeros son obsoletos. La agricultura a gran escala es el futuro. Solo estamos acelerando lo inevitable». «¿Matando ganado? ¿Amenazando a niños?»
La voz de John sonaba mortalmente tranquila. Eso no es aceleración, es terrorismo. Son negocios. Reed se acercó. Eres más inteligente que estos granjeros, John. Sabes cómo funciona realmente. El mundo, el poder se lleva lo que quiere. Siempre ha sido así. ¿Cómo te llevaste la vida de Danny? ¿Por qué? ¿Por un ascenso? ¿Por una palmadita en la espalda de tus jefes corporativos? La paciencia de Reed se agotó. Tu hermano era débil. Dudó cuando le ordené que entrara. Eso es lo que hizo que lo mataran, su propia debilidad. John se movió tan rápido que Reed retrocedió tambaleándose. No, tu arrogancia lo mató. La misma arrogancia que te hace pensar que puedes tomar estas granjas. Eso te hace subestimar a los campesinos porque no tienen entrenamiento militar. Te tienen a ti. La voz de Reed resumaba desprecio a su francotirador ciego favorito. Pero, ¿qué puedes hacer realmente, John? Ya ni siquiera puedes ver a tus objetivos. John sonrió con frialdad. ¿Quieres una demostración? Esa taza de café en tu mano izquierda, de cerámica negra del restaurante del pueblo. La pistola bajo tu chaqueta es una SIG P226, con el tambor cargado, el seguro quitado. Y tienes a 3 hombres vigilándonos, 1 en la zanja de drenaje a tus 4 en punto, 2 en el trigo a tus 6. ¿Quieres que te diga también lo que llevan? La fuerte respiración de Reed confirmó cada detalle. ¿Cómo? Aprendí a ver de otra manera después de la explosión que me dejó ciego. Aprendí a leer sonidos, olores, vibraciones. Aprendí que los ojos pueden engañar, pero los otros sentidos nunca mienten. John se dio la vuelta para irse. Llévate a tus hombres y vete. Esta es tu única advertencia. Estás cometiendo un error. La voz de Reed temblaba de rabia. Tengo 30 hombres, armas pesadas. Tú tienes mercenarios asustados, que luchan por dinero. Yo tengo granjeros que luchan por sus hogares. John hizo una pausa. Y yo tengo algo que tú no tienes. ¿Qué es? Justicia. La voz de John transmitía una certeza absoluta. La justicia de Danny. La justicia de la que escapaste la última vez. Dile a tus hombres lo que se avecina. Diles que no solo están luchando contra granjeros, sino contra la memoria de mi hermano. Se alejó, guiado por Shadow, a través de un terreno que conocía de memoria. Detrás de él, Reed permanecía en silencio, comprendiendo por fin lo que había despertado. Ya no se trataba solo de granjas, se trataba de sangre, de deudas largamente impagadas, del último vuelo de un hermano y del hombre que le ordenó morir. Se avecinaba la tormenta, y esta vez Reed no tendría dónde esconderse. El primer ataque de Reed llegó a medianoche, utilizando equipos de visión nocturna e infrarrojos. Sus hombres se movían con sigilo, confiados en que la oscuridad les daría ventaja sobre los defensores, especialmente uno ciego. John se sentó en su mecedora, escuchando su acercamiento. Tommy, corta la energía de la granja. Toda. Segundos después, el paisaje se sumió en una oscuridad absoluta. Los motoristas se detuvieron, ajustando su equipo de visión nocturna. Fue entonces cuando John comenzó su demostración. Primera lección, le dijo en voz baja a Martha, que estaba cerca. Su equipo les impide oír los sonidos naturales. Su rifle hizo 3 chasquidos. 3 gafas de visión nocturna se hicieron añicos. ¿Qué diablos? Una voz siseó en la oscuridad. ¿Cómo puede él? Vuestro equipo hace ruido, gritó John. Un zumbido electrónico. El tono es diferente para la visión nocturna y la térmica. Me dice exactamente dónde estáis y qué estáis usando. Más disparos, más equipo destrozado. La formación profesional de los motoristas empezó a romperse. Segunda lección, continuó John con calma. La oscuridad no es cobertura.
no cuando puedes oír latidos, oler aceite de pistola, sentir vibraciones a través del suelo. Shadow se apretó contra su pierna, indicando nuevos movimientos. John ajustó ligeramente su posición. ¿Esa maniobra de flanqueo que estás intentando? Su voz se propagó por la oscuridad. Por tus pasos, veo que estás usando un patrón militar estándar, predecible, especialmente cuando pisas hojas secas a tus 2 en punto. El equipo de flanqueo se quedó inmóvil. El rifle de John volvió a hablar. Las balas chispeaban el metal a centímetros de sus posiciones. «¡Imposible!», gritó alguien. «¿No puede qué?», preguntó John. «No puede luchar porque soy ciego. Tu visión nocturna muestra firmas de calor. Mi oído capta tu pulso, tu respiración, el susurro de la tela cuando te mueves. ¿Quién de nosotros es realmente ciego?». La voz de Reed retumbó en sus radios. «Tiene algún tipo de sistema de detección. Contramedidas electrónicas. Encuéntralo». John sonrió con frialdad. «Nada de electrónica, Reed. Solo habilidades que me ayudaste a desarrollar. ¿Recuerdas esos cursos de conciencia mejorada a los que me enviaste? ¿Aprender a luchar sin señales visuales? No esperabas que lo dominara». También, ¿verdad? Para demostrarlo, empezó a decir sus posiciones una por una. «Equipo de francotiradores en la cresta. La batería de su mira telescópica se está agotando. Emite un chirrido distintivo. Equipo de demolición junto al granero. Huele a jabón. Fresco, recién limpiado. Equipo de asalto intentando arrastrarse por el trigo. Su equipo de telarañas está arañando los tallos justo a la altura del pecho». La confianza de los motoristas se desmoronó cuando John demostró sistemáticamente que la oscuridad no significaba nada para él. Cada movimiento que hacían, cada posición que adoptaban, quedaba al descubierto al instante. «Frustrados», se burló John. «¿Se preguntan cómo un ciego puede rastrearlos mejor que su costoso equipo? Es sencillo. Ustedes confían en la tecnología, yo confío en la verdad». Marta le tocó el brazo. «Se están retirando». «No», corrigió John, «se están reagrupando. Reed se está dando cuenta de que su ataque nocturno ha fallado. Cambiará de táctica, probablemente intentará abrumar con la fuerza a continuación. Pero primero, su rifle hizo un nuevo ruido. La bala impactó en el vehículo de mando de Reed, precisamente donde estaba montada la antena. «Se acabaron sus comunicaciones», explicó John. «Reed siempre odió la disciplina de la radio. Utiliza las mismas frecuencias que él en el ejército». Los motoristas se retiraron a la oscuridad, pero John siguió cada movimiento. «Volverán. El asalto a la luz del día es lo siguiente. Reed pensará que quitar la cubierta de la oscuridad funciona a su favor». «¿No es así?», preguntó Tommy reuniéndose con ellos. «No, porque ahora tienen miedo. Cuestionan todo lo que creían saber sobre luchar contra un hombre ciego». Las manos de John se movieron sobre su rifle, comprobándolo. «Al tacto, el miedo hace que los hombres sean descuidados. Los hace precipitarse, y precipitarse te mata». Las orejas de Shadow se erizaron. John asintió. «Están en su posición de repliegue, discutiendo. Algunos quieren rendirse. No se alistaron para luchar contra alguien que ve mejor en la oscuridad, en que ellos con visión nocturna. Pero Reed no les dejará rendirse», dijo Marta en voz baja. «No, su orgullo no lo permitirá, sobre todo después de que le recordara lo de Danny». El rostro de John se endureció. «Los empujará a atacar de nuevo, más fuerte esta vez, desesperado. Podemos detenerlos. Ya lo estamos haciendo». John sonrió levemente. Cada ataque fallido, cada posición expuesta, cada pieza de equipo destrozada, todo demuestra que sus ventajas son ilusorias.
como pensar que un ciego no puede luchar. A lo lejos, los motores rugían mientras los motoristas se retiraban. Pero John oyó lo que otros no notaron: los sutiles cambios de tono que indicaban que ya estaban preparando su próximo asalto. «Descansen», dijo a su gente. «Mañana vendrán con todo lo que tienen, y les mostraremos por qué la verdadera visión no tiene nada que ver con los ojos». La tarde anterior a la batalla final se desarrolló como una operación militar. John se movió por la comunidad, comprobando los preparativos, sus dedos leyendo la preparación del terreno como si fuera braille. «Las acequias de riego están inundadas», informó Bill Thompson. «2 pies de profundidad, tal y como pediste. Parece normal, pero atascará sus vehículos». «¿Hay pacas?», preguntó John, probando con las manos la densidad de una pila. «Exactamente donde querías. Parecen aleatorias, pero detendrán las balas mejor que los sacos de arena». John asintió. Su oído mejorado captó el sonido lejano de las fuerzas de Reed reuniéndose. Se están organizando en 3 grupos, más grandes que antes. Reed ha llamado a todo lo que tiene. Las sutiles señales de sombra confirmaron más detalles. John tradujo para los demás. «Ahora son 50 hombres, armas pesadas. Tienen camiones con armas, probablemente excedentes militares robados. Reed ya no finge. Esto es un asalto táctico completo». Marta se acercó, sus pasos cargados de tensión. «La policía estatal finalmente ha llamado. Dice que no pueden llegar hasta mañana. Algo sobre controles de carretera. Sus unidades están siendo desviadas». «Reed tiene gente en las fuerzas del orden», explicó John. «Nos está aislando, asegurándose de que no llegue ayuda hasta que sea demasiado tarde». Sus dedos trazaban su mapa táctico. «Está bien, estamos preparados». A lo largo del día, perfeccionó sus defensas. No con fortificaciones militares, sino con el conocimiento de la tierra de un granjero. Se colocaron viejos tractores para crear puntos de estrangulamiento. Las tuberías de riego se convirtieron en trampas para tanques. Cada elemento natural se convirtió en un arma. «Tommy», llamó John, «esas fotos de drones que tomaste, ¿qué ves en su zona de preparación?» «Se están preparando para la guerra, señor Mason. Armaduras, rifles de asalto, incluso algunas ametralladoras en trípodes». «Bien, ahora están comprometidos. Ya no hay forma de ocultar esto como si fueran solo negocios». El rostro de John mostraba una sombría satisfacción. «Cuando esto termine, los patrocinadores corporativos de Reed lo abandonarán. No podemos arriesgarnos a que nos relacionen con algo tan descarado». Sarah Wilson llegó con más noticias. «Están diciendo a sus hombres que tenemos algún tipo de sistema de seguridad de alta tecnología. Así es como los habéis estado deteniendo». John sonrió con frialdad. «Que piensen eso. Es mejor que admitir que están siendo superados por un ciego y unos granjeros». Al acercarse la noche, reunió a todos para darles las últimas instrucciones. Se comprobó cada posición, se confirmó cada función. No eran soldados, pero habían aprendido a luchar como algo más peligroso, personas que protegen sus hogares. «Recordad», les dijo, «Reed espera resistencia militar. Está preparado para eso. Lo que no entiende es que la agricultura en sí misma es una especie de guerra, contra el clima, contra el tiempo, contra la propia tierra. Utilizad ese conocimiento». Las orejas de Shadow se erizaron de repente. John ladeó la cabeza escuchando. «Sus primeras unidades se están moviendo, apoyan a los equipos de armas, estableciendo posiciones de tiro». «¿Cómo?», comenzó Tommy, pero se contuvo. «Cierto, puedes oír su equipo. Más que eso, lo sientes a través del suelo. Se están instalando trípodes pesados. Hueles el aceite de sus armas, de grado militar, diferente al civil.
Los detalles importan en el combate. El sol comenzó a ponerse, pintando el valle de colores que John ya no podía ver, pero recordaba perfectamente. Sus manos se movieron sobre su rifle por última vez, comprobando cada modificación al tacto. «Martha», dijo en voz baja, «pon a todos en sus posiciones. Cuando esto empiece, será rápido». «John», su voz sonaba preocupada. «Reed no va a parar, ¿verdad? Ni siquiera si les ganamos esta noche». «No. Por eso esta noche tiene que ser decisiva». Sus ojos ciegos se volvieron hacia las amenazas que se acumulaban. Reed se ha labrado una reputación de nunca perder, de ser invencible. Esta noche no solo detendremos su ataque, sino que destruiremos esa reputación por completo. Shadow gruñó suavemente mientras se acercaban más vehículos. John asintió. Ahora todos están en posición. Reed tiene a sus fuerzas exactamente donde quiere. Una sonrisa fría tocó sus labios. Exactamente donde nosotros también queremos. La luz se desvaneció, pero la oscuridad no significaba nada para John Mason. Había aprendido a ver la verdad que los ojos podían pasar por alto, a leer las señales del campo de batalla que la visión pasaría por alto. Esta noche, ese conocimiento enseñaría a Reed y a sus hombres la lección más mortal de todas, que la verdadera visión no tiene nada que ver con los ojos. «Es la hora», dijo a su gente. «Recordad, dejad que piensen que su superioridad numérica y sus armas los hacen fuertes. Les mostraremos por qué la conexión de un granjero con su tierra es más fuerte que cualquier entrenamiento militar». La noche cayó sobre el valle como un puño que se cierra. Pero en la oscuridad, John Mason podía verlo todo. El ataque comenzó con un rugido de motores y disparos. 50 hombres, armados con armas militares, cargaron hacia adelante en un asalto coordinado que habría abrumado cualquier defensa normal. Los vehículos atravesaron las vallas mientras los artilleros abatían el fuego. Pero John había estado esperando este momento. Se quedó completamente quieto, leyendo el campo de batalla a través del sonido y la vibración. «El primer grupo ha llegado a la zanja de riego», anunció con calma. 3 vehículos atrapados. El segundo grupo está girando para evitarlos, justo hacia las balas de heno. La noche estalló en caos cuando el asalto cuidadosamente planeado por Reed se topó de frente con el conocimiento agrícola convertido en ventaja táctica. Los camiones de artillería pesada se atascaron en campos estratégicamente inundados. Las motocicletas chocaron contra cables ocultos entre balas de heno. Cada ruta de escape conducía a otra trampa. «Se están separando», llamó John a través de la red de radio. «Tal como lo planeamos. Sarah, tu equipo está listo». Desde posiciones ocultas, los granjeros que se habían pasado la vida disparando a alimañas demostraron su habilidad. No disparos mortales. John había sido explícito al respecto. Pero disparos precisos que inutilizaban armas, perforaban depósitos de gasolina y obligaban a los hombres de Reed a abandonar sus vehículos. «Jefe, nos están masacrando», gritó alguien por la frecuencia de radio de la banda. «Están por todas partes». «Adelante». La voz de Reed se quebró de furia. «Solo son granjeros». John sonrió con frialdad. «Tommy, enciende las luces». Los potentes reflectores, que normalmente se utilizan para la cosecha nocturna, se encendieron. Colocados estratégicamente, cegaban a los atacantes mientras dejaban a los defensores en la sombra. Los hombres de Reed se vieron atrapados en zonas de luz mortales, incapaces de ver las amenazas que les rodeaban. «Ahora sabéis lo que se siente», transmitió John en su frecuencia. «Estar ciego en una pelea. La diferencia es que yo he aprendido a usarla.
La señal de sombra le advirtió de un movimiento de flanqueo. El rifle de John hizo 3 disparos, inutilizando el equipo de visión nocturna del equipo de élite de Reed, que intentaba rodear las posiciones defensivas. Su formación se está rompiendo, se informó Martha. Algunos de ellos están corriendo. No. La voz de Reed transmitía rabia y desesperación. Manteneos firmes y luchad, solo es un ciego. Diles lo que ves, Tommy, ordenó John. La voz del chico se oyó en todas las frecuencias. Tengo 30 hombres caídos o en retirada, 6 vehículos inutilizados. Todo tu flanco oriental está colapsado. John se dirigió a su siguiente posición, cada paso perfecto, en un terreno que conocía de memoria. Tus hombres están asustados, Reed. Deberían estarlo. Los entrenaste para luchar contra soldados. Pero nosotros no somos soldados, somos granjeros. Esta tierra no solo nos alimenta, sino que lucha por nosotros. Como si quisiera demostrar su punto, más vehículos se atascaron en pozos de barro ocultos. Los hombres que intentaron avanzar a pie se encontraron enredados en redes agrícolas, expuestos al fuego preciso de los defensores que habían pasado toda la vida aprendiendo a disparar recto. Frustrado, se burló John cuando fracasó otro ataque. Te preguntas cómo un ciego y unos granjeros están venciendo tu experiencia táctica. Es simple. Tú ves lo que esperas, amenazas frente a ti. Yo lo veo todo, porque no uso los ojos para luchar. El característico sonido del helicóptero se acercaba. John lo rastreó de oído, notando los sutiles cambios en el paso del rotor. ¿Vienes a unirte a la lucha en persona, Reed? Bien, es hora de terminar lo que empezó con el último vuelo de Danny. La advertencia de Shadow llegó justo cuando las fuerzas restantes de Reed lanzaron su mayor ofensiva. 3 equipos, convergiendo desde diferentes direcciones, abrieron fuego pesado. Todas las unidades, retírense a posiciones secundarias, ordenó John con calma. Que crean que están ganando. Los defensores se retiraron en una secuencia cuidadosa, arrastrando a los hombres de Reed a terrenos de matanza preparados. Cada paso de aparente victoria era en realidad una trampa cuidadosamente planeada. Nos están siguiendo, informó Tommy desde su puesto de observación. Pican el anzuelo. John asintió, con los ojos ciegos vueltos hacia los sonidos que se acercaban de lo que Reed pensaba que era el triunfo. Bien, dejad que vengan. Es hora de mostrarles por qué no se amenaza a una comunidad agrícola. La noche retumbaba con disparos y motores, pero para los sentidos entrenados de John, todo era solo información. Cada sonido, cada vibración, cada cambio en el aire le decía exactamente lo que estaba sucediendo. Reed pensó que una potencia de fuego superior garantizaría la victoria. Estaba a punto de aprender por qué algunas batallas no se pueden ganar con armas. Las fuerzas de Reed habían caído en la trampa de John. Sus vehículos estaban dispersos por las tierras de cultivo, inutilizados por disparos precisos y una cuidadosa preparación. Sus hombres estaban inmovilizados, atrapados entre zanjas inundadas y el fuego dirigido de los granjeros que conocían cada centímetro de sus tierras. Informe de situación, llamó John por la red de radio. Grupo Oeste contenido, respondió Sarah. No van a ir a ninguna parte. Lado Oeste asegurado, añadió Bill Thompson. Tengo a 8 de ellos atrapados en el viejo silo de grano. John asintió siguiendo el sonido del helicóptero. Reed estaba desesperado, volando más bajo, arriesgándose, como la noche en que Danny murió. Va a intentar algo estúpido, le dijo John a Martha. Su orgullo no le permitirá perder contra un ciego. Los músculos de Shadow se tensaron contra su pierna. La señal del perro era clara. Reed estaba aterrizando. Todas las unidades mantengan la posición, ordenó John. Esto acaba entre él y yo. El helicóptero aterrizó en el pasto central.
John contó los pasos a medida que Reed se acercaba. 4 hombres con él, armamento pesado. «¡Menuda operación tienes aquí, Mason!», gritó Reed. «Pero se acabó. Ríndete ahora y nadie más saldrá herido». John se puso de pie, el rifle listo pero sin apuntar. Como Danny, se suponía que él tampoco debía salir herido. «Sigues llorando por tu hermano». La voz de Reed rezumaba desprecio. Era débil. Dudó cuando importaba. Dudó porque era la decisión correcta. La tormenta era demasiado fuerte. La misión no era crítica. La voz de John transmitía una calma mortal. Pero no podías aceptarlo. Tu historial perfecto importaba más que su vida. Los hombres de Reed se estaban desplegando, tratando de flanquear. John rastreaba cada movimiento por el sonido. «El hombre de tu izquierda está cojeando. Se quedó atrapado en nuestro alambre antes», dijo John, en tono conversacional. «Uno detrás de ti respira con dificultad. Probablemente tiene las costillas rotas por la caída en la zanja de riego. Los 2 de la derecha tienen miedo. Los corazones les laten demasiado rápido, les tiemblan las manos con las armas». «¡Cállate!», Reed levantó su rifle. «No eres un místico ni un superhombre. Solo eres un soldado destrozado que juega a ser especial. No, Reed, soy lo que tú creaste. Todos los cursos de mejora de los sentidos en combate, todos los entrenamientos de operaciones especiales, lo aprendí todo. Luego, perder la vista me hizo perfeccionarlo». John sonrió con frialdad. «¿Quieres una demostración?». Su rifle se disparó y disparó 4 veces. 4 armas cayeron al suelo con sus mecanismos de disparo destrozados. Los hombres de Reed se rindieron y huyeron. John los dejó ir. «Ahora solo tú y yo», dijo John en voz baja. «Como debería ser. Todavía tengo el arma». La voz de Reed tembló ligeramente. «Y tú sigues ciego». «¿Lo estoy?». John dio un paso adelante. «Tu seguro está quitado. La recámara está cargada. Carabina M4, modificada con ese gatillo personalizado que siempre preferiste. Cargador de 30 balas. Pero has disparado 12 veces esta noche. Quedan 18 balas». La respiración de Reed se entrecortó. «¿Cómo?». «Puedo oír cómo te acelera el pulso. Huelo tu miedo. Siento las marcas de tus botas en la tierra mientras das medio paso hacia atrás». John avanzó con paso firme. «No estás luchando contra un ciego, Reed. Estás luchando contra todas las lecciones que me enseñaste, perfeccionadas por la oscuridad». «Atrás», disparó Reed. El tiro se fue desviado. 17 balas, contó John. «Te tiemblan las manos». Justo como dijo Danny, que te temblaban cuando le ordenaste entrar en esa tormenta, justo antes de que lo mataran. Murió porque era débil. Murió porque te equivocaste». La voz de John sonó como un trueno. «Pero no podías admitirlo. No podías dejar que tu historial mostrara una misión fallida. Así que lo culpaste, lo encubriste y pasaste a otro mando. Más disparos. Todos fallaron». 14 rondas, dijo John con calma. «¿Quieres saber cuáles fueron las últimas palabras de Danny? ¿Las que no pusiste en el informe?». Reed volvió a disparar, vaciando el cargador presa del pánico. John no se inmutó ante las balas que silbaban a su alrededor. Dijo: «El coronel se equivoca. A veces retirarse es más valiente que seguir adelante». El rifle de John se levantó. «Danny murió porque no podías aceptar que te equivocaras. Hoy vuelves a equivocarte». El disparo fue perfecto, como los que lo habían convertido en el francotirador más letal del ejército. El arma de Reed se hizo añicos en sus manos. «No te mataré», dijo John mientras Reed caía hacia atrás. «Danny no querría eso, pero estás acabado. Tus hombres han huido. Tu operación ha quedado al descubierto y todos sabrán que fuiste derrotado por un granjero ciego
y sus vecinos. Las sirenas de la policía sonaban a lo lejos. Shadow se apretó contra la pierna de John, su señal para los vehículos que se acercaban. «¡Viene la policía estatal!», gritó Marta. «¡Muchos!», John asintió. «Justo a tiempo. Los patrocinadores corporativos de Reed ya no pueden ocultar esto. Demasiados testigos, demasiadas pruebas». «Esto no ha terminado», gruñó Reed, pero su voz no transmitía convicción. «Terminó en el momento en que amenazaste a mi comunidad». John se dio la vuelta. «Danny murió protegiendo a la gente. Hoy honré su memoria haciendo lo mismo. La diferencia es que yo viví para asegurarme de que finalmente te enfrentaras a la justicia». Mientras los vehículos policiales rodeaban la granja, John se quedó quieto con Shadow a su lado. No pudo ver el amanecer sobre su tierra, pero sí pudo sentir su calidez. Y lo que es más importante, pudo oír los sonidos de su comunidad saliendo de sus posiciones defensivas, orgullosos, invictos, más fuertes por haber permanecido unidos. Reed había utilizado el poder militar contra simples granjeros, pero había aprendido demasiado tarde que la verdadera fuerza no tiene que ver con las armas o las tácticas. Se trata de tener algo por lo que valga la pena luchar y estar dispuesto a defenderlo a cualquier precio. La mañana después de la batalla, la comunidad agrícola se reunió en Thompson's Feed Store. La policía estatal todavía estaba procesando pruebas en varias granjas, documentando la notable defensa que había detenido a una fuerza militar privada. John se sentó en silencio, con Shadow a sus pies, escuchando a sus vecinos compartir sus historias. Cada agricultor había desempeñado un papel crucial. Cada pedazo de tierra se había convertido en parte de su victoria. «El FBI está involucrado ahora», informó el sheriff Burke. «Las conexiones corporativas de Reed se están desmoronando rápidamente. Parece que sus patrocinadores no aprecian que su apropiación de tierras sea noticia nacional». «Encontraron la verdadera caja negra de Danny», añadió Marta en voz baja. «La que Reed afirmó que había sido destruida. Todos estos años, y finalmente sale a la luz la verdad». John asintió con la cabeza, con los ojos ciegos vueltos hacia el sol de la mañana que podía sentir en su rostro. A Danny le habría gustado cómo terminó, no con venganza, sino con comunidad. La misa puerta sonó cuando Sarah Wilson entró. «Acabo de saber de la Comisión Estatal de Agricultura. Están implementando nuevas regulaciones de protección. Parece que nuestra postura aquí expuso toda una red de confiscaciones de tierras corporativas. Y lo que es más importante», añadió Tom Miller, «nadie volverá a pensar dos veces en meterse con las comunidades agrícolas después de 1900. Esto, no cuando sepan cómo un grupo de granjeros y un ciego derrotaron a un ejército privado». John sonrió levemente. «Ganamos porque luchamos juntos, usamos lo que sabíamos, convertimos nuestras supuestas debilidades en fortalezas». Tommy Jenkins habló desde donde estaba sirviendo café. «Señor Mason, algunos nos preguntábamos, ¿consideraría enseñarnos? No solo sobre defensa, sino sobre cómo usar realmente nuestros sentidos, conocer mejor la tierra». «Toda la comunidad está interesada», confirmó Bill Thompson. «Hemos aprendido que la agricultura es algo más que trabajar la tierra. Se trata de comprender realmente nuestra tierra». John lo consideró, sus dedos recorriendo la madera desgastada de su taza de café. «Podría ser una buena idea. El mundo está cambiando. Los granjeros también tienen que cambiar, no renunciando a nuestra forma de vida, sino protegiéndola mejor». Marta le tocó el hombro. «Danny estaría orgulloso, ¿sabes? No solo de cómo le hiciste justicia, sino de lo que has construido aquí». «Construido juntos», corrigió John. Reed nunca lo entendió,
Pensaba que la fuerza superior lo era todo, pero no solo luchaba contra granjeros armados, luchaba contra generaciones de conexión con la tierra. Eso es algo que ningún entrenamiento táctico puede igualar. Las orejas de Shadow se erizaron al acercarse más vehículos, esta vez de los medios de comunicación, atraídos por la historia de cómo una comunidad rural se había defendido. «Querrán entrevistas», advirtió el sheriff Burke. «Deja que los demás se encarguen de eso», dijo John, poniéndose de pie. «Shadow y yo tenemos rondas que hacer. La granja no deja de necesitar atención solo porque hayamos tenido que luchar por ella». Mientras caminaba a casa, John escuchó cómo su comunidad volvía a la vida. Los tractores retumbaban en los campos, los niños jugaban sin miedo, los vecinos se saludaban. Pero había algo nuevo en sus voces: orgullo, confianza, la fuerza de las personas que se habían unido y habían ganado. «¿Sabes qué, chico?», le dijo a Shadow cuando llegaron a su porche. «A veces hay que perder algo para ganar algo más fuerte. Yo perdí la vista, pero encontré una forma más clara de ver. Estos granjeros perdieron su sensación de seguridad, pero encontraron su fuerza colectiva. El sol de la mañana calentaba su rostro mientras John Mason, granjero ciego y antiguo francotirador, se acomodaba en su mecedora. Su comunidad era ahora más segura, más fuerte por haber afrontado esta prueba. Y en algún lugar, lo sabía, Danny estaba sonriendo. Reed había traído un ejército para acabar con ellos. En cambio, los había obligado a descubrir lo inquebrantables que eran en realidad.